Jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen; los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Este discurso escatológico, o sea, este hablar de las realidades últimas, por parte del Señor, había comenzado cuando algunos admiraban el templo, que, si lo recordáis, fue el Evangelio de hace 2 días atrás, el del martes. Y luego siguió el de ayer, siempre en ese mismo contexto. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, en el que Jesús anuncia la persecución a la que serían sometidos los discípulos. En todo el discurso hay distintos tiempos históricos futuros. Unos están próximos, como este caso del sitio de Jerusalén, y otros temporalmente alejados y hasta muy alejados. Y esto pasa siempre con las revelaciones. En el Apocalipsis los tiempos no se pueden fijar, es decir, hay signos de tiempos, pero cuán lejos o cuán cerca está, no. En lo inmediato, en este discurso escatológico del Señor, pasarán tan solo menos de 2 generaciones, unos 40 años menos, del momento en que Jesús lo predice, y ya estarán las legiones romanas sitiando Jerusalén. Y también, como él lo había profetizado, muchos de sus pobladores caerán a filo de espada. Ahora, quiero hacer un comentario que aparentemente es al margen, parecería un comentario de erudición, cosa que no quiero exhibir lo que no tengo, sino de alerta. ¿Por qué lo digo esto? Porque algunos exégetas bíblicos, los que estudian e interpretan las Sagradas Escrituras, desde luego no todos, pero sí algunos, de corte, para decirlo de alguna forma, progresista o no tampoco modernista, racionalista es mala palabra, la palabra sobre todo, se esmeran en tratar este Evangelio después del año 70. ¿Por qué? ¿Por qué después del año 70? Porque como para decir que se estaba escribiendo una profecía que ya era cumplida. Y también que estos relatos apocalípticos fueron añadidos posteriores, dicen. Y arguyen que es una narración, es decir, post-eventum se llama, es después de lo acontecido, haciendo a Lucas decir, o mejor dicho, que Lucas hace decir a Jesús lo que ya había ocurrido. Por eso, conjeturan que no fue compuesto hasta el Evangelio hasta antes del 80, es decir, que recién después del 80 es cuando fue compuesto. De ese modo la teoría queda asegurada, porque claro, si después entonces ya había ocurrido. Estos críticos modernistas, como le digo para ponerles un nombre,
aseguran que ya se había cumplido lo que Jesús dice en el Evangelio cuando dice: llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, se levantará nación contra nación y reino contra reino, o como ahora dice, cuando ves Jerusalén sitiada por ejércitos. Es decir, ya había ocurrido. Claro que esa conjetura, y yo insisto en que es una conjetura, no es otra cosa, de poner una fecha tardía al Evangelio, no concuerda con la mención que hacen de él, por ejemplo, San Ireneo de León. Sí, también fue posterior, pero vamos a ver el fragmento del Muratori, donde se encontraron también, y el papiro P75, son todos entre el año 180 y 200, que lo están diciendo. Pero ¿qué significa? Que para esa época el Evangelio ya era muy conocido. Y atención, que no es como ahora, que es instantáneo, como la información va. En aquella época la propagación no era tan veloz, no era rápida. Y si la fecha era tan tardía, no podía divulgarse de ese modo. Por un lado, San Ireneo de León, no podía. Pero más importante aún, como criterio de refutación, este viene de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles se sabe fehacientemente que San Lucas lo escribió después del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo autor. Pues San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, ocupa el centro y la mayor parte de los relatos de Hechos de los Apóstoles. Y hablando tanto del apóstol, de los gentiles, de San Pablo, uno se pregunta: ¿y cómo es que no menciona su muerte? Que sí que fue escrito antes de la muerte de San Pablo. San Pablo muere mártir bajo Nerón, y los cálculos del año en que aconteció están acotados, pues entre el año 58 más o menos y el 64. Algunos dicen el 60, otros dicen el 62, pero ahí está. Por lo tanto se deduce que el Evangelio, que a su vez es anterior a Hechos de los Apóstoles, y que son ambos anteriores a la muerte de San Pablo, aunque hubieran sido escritos algunos pocos años antes, siempre estaríamos por lo menos 10 años antes de los acontecimientos que fueron predichos. Entonces que no nos vengan a decir que fue posterior. Además, los datos que da Lucas no concuerdan con las cartas de Pablo, por lo que se ve que Lucas las desconocía, y estas se extendieron a finales del primer siglo, es decir, por el año 90, 90 y algo. Por lo tanto, de nuevo, estamos en lo mismo. Además, ¿qué decir entonces del profeta Daniel? Daniel vivió casi 6 siglos antes. Y esas no fueron profecías post-eventum, que le hizo Daniel después de que ocurrió. Si vamos a Daniel 9:26, dice: se quitará la vida a un ungido, y no le quedará nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La vida de un ungido. ¿Quién es? Ungido, que es Cristo. Alusión más precisa de Cristo, el ungido, y el pueblo romano no puede haber. Pues Daniel sí pudo profetizarlo, pero claro, Cristo no. ¿Por qué no? Bueno, ahí está todo de lo que vemos el modernismo, es decir, niega todo, niega todo. En este caso están negando las profecías, niega la sobrenaturalidad, niega todo. En definitiva, lo que hay que negar es a Cristo, ¿no? Bueno, perdón porque me detuve en esto, pero siempre están estos detractores de la verdad. Vale la pena comentarlo porque seguro alguna vez pueden haberlo escuchado, de esta tesis, que los evangelios son posteriores, son tardíos, ¿no? Bueno, a veces yo cuando hago estas reflexiones, a veces, solo a veces y pocas veces, miro a ver qué dicen otros, ¿no?, que se dice acerca del Evangelio, y mucho de lo que se dice es increíble. Es increíble. También siempre dentro de esta línea de formación, deformación, falsa información, de conjeturas que se toman como verdades que nadie discute. Por ejemplo, el Apocalipsis dicen que es el producto de una imaginación exuberante. ¿Qué tal? O bien, todo lo que no se entiende o es incómodo comentar, lo vuelven texto alegórico, era alegórico. Bueno,
Siempre decía, ¿no? Creo que lo decía el padre Castellani, además la forma de leer siempre es tal cual está en la letra. Si ahí no encaja o uno ve que en otro se va a lo alegórico, pero no tomar como principio lo alegórico. Bueno, regreso al Evangelio. Dice el Señor, estos son días de venganza. Aquí dice esto, ¿no? Día de castigo, día de castigo. Ah, amigo, una palabra que no se puede decir. Y la dije, día de castigo. Bueno, pero lo dice también aquí en el texto. Y castigo por haber rechazado a quienes traía la paz y los hubiera protegido. Es la lamentación del Señor ante Jerusalén. Si hubieras escuchado, si hubieras atendido ese momento, si lo hubiera recibido al príncipe de la paz. Por eso, dice el Señor, habrá una gran calamidad en esta tierra, se refería a ese lugar, y un castigo para este pueblo. Es que las primeras persecuciones siguieron otras y siguen hasta nuestros días. Esto lo vimos ayer. Vendrán en el futuro, por lo que empezamos a vislumbrar. Y todo para Dios tiene una medida y un tiempo. Por eso, dice aquí, los gentiles, es decir, los que no son judíos, dominarán sobre Israel hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Es decir, los judíos en su mayoría rechazan el anuncio de salvación, rechazan al Salvador, al Mesías. Solo unos pocos lo aceptan, justamente aquellos que fueron los fundadores de nuestra iglesia. El Evangelio, entonces, ¿qué pasa? Es proclamado a los gentiles. Y eso lo vemos con San Pablo, que tempranamente Pablo deja cuando ve la hostilidad en las sinagogas, cuando va a predicar, deja de hacerlo en las sinagogas y se dedica de lleno a los paganos. Pues bien, este ha sido un tiempo concedido por Dios a la evangelización. Y llegará a su fin. ¿Y cuándo llega a su fin? Con el juicio de las naciones. O a las naciones. Es decir, al no Israel. Naciones a las que fue llevado el Evangelio. ¿Cuál fue el Evangelio? Bueno, la buena nueva, la gran noticia, la alegrísima noticia, lieta noticia, de que Jesús es el Salvador de los hombres, que nació, que es el Hijo de Dios, que se encarnó, el unigénito de Dios Padre, en María, la Virgen. La buena nueva es el amor que Dios nos tiene, y lo muestra, manifiesta en Jesucristo, por cada uno. Es la noticia de su sacrificio vicario, va en lugar del nuestro, para satisfacer la justicia divina, y también de toda su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y la misión dejada a su iglesia para la salvación de los hombres, y ese mandato de bautizar a todas las naciones. Eso fue lo que se hizo, y ese mismo Jesús que partió para estar de donde había venido como hijo, pero glorificado en cuanto hombre, ha de volver. Y ha de volver para ser el juez en el juicio. Bien. Pero antes varios acontecimientos deberán verificarse, y como hoy nos lo dice en este pasaje, entre ellos una conmoción cósmica, la luna, las estrellas, el sol, y angustia y desesperación en la tierra. Pero en medio de todas estas catástrofes está la iglesia fiel. Los verdaderos cristianos, los de los últimos tiempos, a quienes les dice que deben alegrarse, elevarse en confianza y gratitud. Y también los exhorta a vigilar, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Mencionaba el capítulo 17, ¿no? ¿O no? No me acuerdo. Bueno, ahí hay una mención escatológica, ya lo vimos los otros días, cuando habla Jesús de su día, del día de su retorno en gloria, el día del Hijo del Hombre, cuando Él se revela a todos. Será de improviso. Y decía, ¿os acordáis? Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Esa fue la respuesta enigmática que Jesús dio a la pregunta de dónde ocurriría todo lo que estaba profetizando.
La pregunta era no cuándo, sino dónde. Y ese dónde es para reconocer la circunstancia, no la fecha. Donde los buitres se reúnen en torno al cadáver, donde los lobos se juntan en jauría para atacar al pastor y éste huye, o parece que huye, donde la fuerza del anticristo todo lo dominan y entran en la iglesia para batirla y parece que lo logran, pero no conocen las palabras del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Y donde se espera que está la iglesia, pues no estará. Y donde no la descubra el mundo, allí estará y permanecerá esperando a su Señor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.